había la intención de liquidarnos físicamente. Hoy el país está sitiado, hoy el país está amenazado, hoy el país está perseguido, pero hoy el país está más claro que nunca que no hay manera que permanezcan en el poder. Que yo soy testimonio de que el régimen es vulnerable no una, 2 veces. Muy buenas tardes. Hoy 24 de mayo se anunció justamente esta rueda de prensa. Ya ha iniciado la rueda de prensa de los asilados que se encontraban en la embajada de Argentina en Caracas, presos de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces vamos a escuchar Hasta lo que ofrecimos, hasta el final, que es Edmundo González Urrutia entrando democráticamente y siendo reconocido por las Fuerzas Armadas venezolanas como comandante en jefe de Venezuela. Nuestro escape, es una operación sin precedentes. Y quiero explicarles que nada de esa operación nosotros vamos a decir, porque es un proceso que está en marcha. Y pedimos que entiendan que la seguridad y la operación es parte precisamente del éxito que nosotros estemos aquí. Hoy es el día de María Auxiliadora. Hoy es el día, además, que 20, nuestro partido, 20 Venezuela, cumple 13 años. Pero hoy es el día que nosotros estemos aquí sentados, es el milagro de un proceso muy complejo que requirió una operación estratégica de muchas personas con unos riesgos enormes que más adelante, desde una Venezuela libre, se conocerán los detalles. 412 días muy complejos, en donde se nos violaron nuestros derechos, en donde para sobrevivir tuvimos que estar unidos como una familia que nos mantiene aquí hoy, con mucha dignidad, aprendiendo de nosotros mismos y resistiendo, donde nuestras familias, alejadas completamente de nosotros, tuvieron que resistir el dolor de ver cómo el régimen pretendía que simplemente nos entregáramos. Nosotros pasamos, solamente cierren los ojos en donde estén, aquí o en sus casas o en sus oficinas, e imagínense quedarse encerrados donde están por 1 año y 2 meses, pero además imagínense 5 meses sin poder encender un interruptor porque no había luz. 5 meses sin poder abrir un chorro y que saliera agua. Es fácil decirlo, pero vívanlo, vívanlo. Conectados a lo mínimo, a mucha estrategia para poder sobrevivir emocional y espiritualmente. Aquí debería estar sentado Fernando Martínez Mótola. Fernando Martínez Mótola es un héroe de Venezuela. Fernando Martínez Mótola fue acusado, igual que nosotros, de terrorista. Fue acusado de los peores crímenes siendo inocente, siendo absolutamente inocente como lo somos nosotros. Fernando Martínez Mótola murió por una orden de secuestrarlo y mantenerlo alejado de su familia. El cuerpo paga, el cuerpo cobra. Y eso es una muerte que tenemos que reivindicar, que nos costó mucho estando presos, estando secuestrados, enterarnos de que murió. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender lo que está pasando en Venezuela. Nosotros hoy estamos sanando y estamos listos para trabajar y nos comprometemos con el país a no descansar un minuto hasta que nuestros 900 presos que están hoy detrás de esas terribles mazmorras del régimen donde se les violan todos sus derechos, incluyendo Juan Pablo Guanipa, un héroe que hasta ayer estuvo en clandestinidad, igual que está María Corina, y están miles de líderes que trabajaron en esta campaña, teniendo que resguardarse de un brazo represor, de un terrorismo de Estado que está simplemente acosando a toda la nación. Miren, Diosdado Cabello está enterrando al régimen de Nicolás Maduro. Ya no hay manera que busquen caminos para tratar de limpiar o legitimar. No hay empresa, no hay un ciudadano que pueda ser parte del sistema criminal de Diosdado Cabello sin que sea visto como criminal. Ya no hay excusa para nadie. Hoy el país está sitiado, hoy el país está amenazado, hoy el país está perseguido, pero hoy el país está más claro que nunca que no hay manera
que permanezcan en el poder. Yo cierro diciendo, el terrorismo de Estado nos declaró la guerra a todos los venezolanos, a todos, a los que están afuera, a los que están adentro, a los que hicieron política y a los que no. Aquí no se salva a nadie. Y esta situación que estamos viviendo los venezolanos no es normalizable, no es normalizable. Venezuela solo es liberable. Así lo dejo. Venezuela es solo liberable. Le doy la palabra, Pedro. Gracias. Tengo que tener el micrófono, ¿verdad? Sí, claro. Okay. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Continuando con lo que decía Magalí, yo quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, y lo hemos hecho en público y en privado, en primer lugar al gobierno de Argentina, que desde el primer día tomó la decisión de acogernos, sabiendo que eso para nosotros significaba la diferencia entre la cárcel, la muerte o la vida en una libertad a medias, en el lugar en el que pudimos estar refugiados durante 14 meses sin imaginar que se iba a convertir en un secuestro de 14 meses. También es importante agradecerle a la Cancillería de Brasil, porque al final nosotros estamos convencidos de que la presencia de esa bandera en la sede diplomática en la que nosotros estábamos hizo una diferencia, probablemente inhibió de locuras mayores, y estamos convencidos de que eso marcó la diferencia en nuestra protección y en nuestra estancia allí. Y desde luego, ya lo decía Magalí, por supuesto la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes claramente asumieron con determinación el liderazgo de esta operación junto a muchos aliados y muchas personas involucradas que lo hicieron posible. No obstante, yo me quiero detener también a partir del relato de lo que vivimos en estos 14 meses, de una reflexión a partir de lo que es la diplomacia, ¿no? Y lo que es la diplomacia hoy a partir de lo que nosotros tuvimos que vivir allí durante estos 14 meses de cautiverio y de agravamiento de un asedio sin precedentes. Y es que al final, cuando nosotros decidimos entrar en una embajada, lo hicimos buscando protección, no buscando una cárcel. Y el régimen lamentablemente decidió convertir esa embajada en una prisión. Y lo hizo frente a los ojos del mundo porque era su manera de demostrar todo su poder, toda su maldad y de decirle a todos los demás lo que podía pasarles si decidían proteger a otros venezolanos que buscaran protección en un lugar diplomático. Y eso, por supuesto, frente a los ojos del mundo, también crea un grave y peligroso precedente, porque al final el régimen lo que está diciendo es que no hay lugar seguro frente a su dinámica criminal. Y eso, desde luego, también refuerza la tesis de que tenemos que derrotarlos. El régimen mató el asilo diplomático como institución latinoamericana y lo mató frente a los ojos del mundo. No solamente porque negó los salvoconductos, sino porque todo lo que hizo fue violando el derecho internacional de manera reiterada y sistemática frente a los ojos de todos. Hoy en Venezuela lo que opera es una diplomacia de rehenes y estamos convencidos de eso. Hoy en Venezuela opera el chantaje, opera la extorsión, las amenazas y el silencio al cuerpo diplomático acreditado en el país. Lamentablemente eso ha hecho que la diplomacia sea inoperativa y también que permanezca callada. La diplomacia convencional al final fracasó y nuestro caso es el mejor ejemplo. Al final no tiene las respuestas contra un régimen autoritario y criminal. Por eso es que creo que el éxito de nuestra operación radica en que precisamente se trató de una operación no convencional, precisamente para resolver un problema y un desafío que era no convencional. Y ese fue el éxito de esa operación. Solo podía solucionarse de esa manera. Nosotros durante meses, y ustedes, representantes de los medios de comunicación, son testigos de eso, exigimos salvoconductos, exigimos que se acercaran a visitarnos, exigimos que vieran nuestra situación de deterioro, exigimos que vieran lo que estaba haciendo el régimen contra nosotros, denunciamos la presencia de armas a lo largo y alrededor del recinto diplomático, denunciamos que se nos prohibían las visitas a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, constataron la represión que había y la persecución que había fuera de esa sede diplomática y en el momento más álgido con los más de 2.000 presos políticos, en el momento más duro, en aquel momento de la represión. Pero por nuestro lado, digamos, del cuerpo diplomático solo recibimos silencio. La frustración y la inoperatividad llevaron a una inacción sin precedentes por parte de la diplomacia acreditada en Venezuela, que al final es tan inédita como este asedio que vivió una sede diplomática que no tiene otro momento en la historia reciente de América Latina. No ha existido un asedio de tal magnitud, con tal intensidad.
Por eso es que yo creo, y esa es parte de la reflexión que hacemos acá, estando, como decía Magalí, en este milagro de estar aquí, gracias a la determinación de muchos y el coraje de muchos, es que la diplomacia necesita ser valiente, no silente. Y esa creo que es la gran lección que nos queda a nosotros acá. La diplomacia tiene que ayudar, necesita ayudar, no ser una sombra, no callarnos. Por eso es que al final, insisto, frente a un régimen criminal, solo una diplomacia fuerte puede detener, a través de emplear múltiples herramientas, puede detener lo que está pasando hoy en Venezuela. Y creo que la gran lección que deja en nuestro caso es que la diplomacia tiene que dejar de llegar cuando es muy tarde. Por eso es que al final de cuentas, ayer lo conversamos con el secretario Rubio, el rol de Estados Unidos y su diplomacia, que tiene un componente de fortaleza muy importante, hizo la diferencia en el éxito de nuestra operación y así se lo transmitimos. Y por eso también es muy importante que los venezolanos sepan que nosotros seguiremos trabajando coordinadamente con esta administración y así también con otros aliados a través de nuestras áreas de trabajo, cada uno en lo que hace, y también a través del liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Sepan los venezolanos que nosotros ahora es que tenemos trabajo por delante y no vamos a descansar hasta que logremos la libertad de Venezuela. Nosotros estamos convencidos de que nuestra libertad hoy no es un regalo, más bien es un compromiso y es una responsabilidad. Y lo es porque nuestra libertad hoy no es una libertad plena hasta que liberemos a todos los que hoy están injustamente secuestrados en el país y, por supuesto, al país, a Venezuela. Insisto, hoy sabemos que solo una diplomacia fuerte y decidida que presione efectivamente al régimen es lo único que los hará ceder y es lo que nos permitirá alcanzar la transición. Culmino diciendo que para nosotros recuperar a Venezuela, su libertad, es también, entre muchas cosas, tener una diplomacia que diga sí en voz alta a quien lo necesite, a diferencia del no que tantos nos dijeron a nosotros. Gracias. Le dejo ahora a Omar. Gracias. Buenos días. Gracias por este fin de semana largo asistir a esta conferencia de prensa. Me gustaría comenzar por destacar que estamos aquí porque nos escapamos de una decisión que había tomado la dictadura de Nicolás Maduro de liquidarnos física y políticamente. Y esto no es una metáfora, no es un símil, es una realidad. Tenemos elementos concretos que podemos demostrar cómo la tiranía de Maduro amenazaba constantemente durante 1 año y 2 meses la integridad física de quienes estamos acá, pero también la necesidad de liquidarnos políticamente. La sede diplomática de Argentina en Caracas estuvo rodeada durante todo este tiempo por grupos élites de los cuerpos de seguridad de Maduro. 7, 8 alcabalas antes de poder llegar a la embajada argentina en Caracas. Por un costado estaba la robusta embajada de Rusia. Por la parte posterior, la igualmente robusta y camarada del régimen de Maduro de Corea del Norte. Por el otro costado, había una residencia particular que fue expropiada y ubicaron allí a grupos élites de la policía de Maduro con francotiradores equipados con sofisticados fusiles de asaltos y miras telescópicas que nos apuntaban. Además, operaban desde allí modernos drones que llegaban hasta 10.000 pies de altura para ver cuáles eran nuestros movimientos, con lo cual violaban el territorio argentino en Caracas de su embajada. Por si fuera poco, ubicaron perros, jaurías de perros de la raza Rottweiler y pastores alemanes entrenados para atacarnos, lo cual también hay evidencias. Es decir, había la intención de liquidarnos físicamente. Y políticamente ni hablar, como ha dicho Magalí, lo ha refrendado Pedro Uruchurtu. Nosotros tuvimos en la embajada
la responsabilidad de dirigir una campaña electoral exitosa, nítidamente ganada por Edmundo González Urrutia. Y le habíamos aceptado 3 golpes mortales a la tiranía de Maduro. En primer lugar fue el 22 de octubre, cuando, digamos, el jefe electoral de la dictadura, Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional de Espuria, le decía que en unas elecciones primarias el 22 de octubre no iban a participar más de 50, 100 mil personas, cuando mucho. Y fueron millones de venezolanos los que acudieron a este proceso primario donde no hubo participación ni del Consejo Nacional Electoral ni de las Fuerzas Armadas, y millones de venezolanos eligieron como la líder indiscutible de la oposición en Venezuela a María Corina Machado. Ese fue el primer gran golpe que le dimos a la tiranía. El segundo ocurrió el 28 de julio y fue un golpe mortal a la ilegítima usurpación del poder en Venezuela a Nicolás Maduro. Más de 7 millones de venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia, con más del 70% de ventaja frente a la candidatura de Nicolás Maduro. Tuvieron que hacer un arrebatón, un robo de las elecciones para usurpar el poder que hoy ostenta. Y el tercer golpe, no menos duro, fue el rescate de quienes estamos acá. Porque allí estaba la representación. Esa fue una de las edificaciones más vigiladas en Venezuela, por todos lados. Y era el emblema de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado, del aparato represivo. Y todavía les puedo decir, estimados representantes de los medios de comunicación social, que todavía no saben cómo fue el rescate. Cuando esto se conozca, que se va a conocer en su momento, ustedes comprenderán que este fue un rescate de los más espectaculares en la historia de las fugas que se han registrado en el mundo. Solo la osadía, si me permiten decir la valentía, y la coordinación y la planificación hizo posible que nosotros estemos en este momento con ustedes. Y desde luego, no estamos aquí, y el nombre que han escogido de esta operación espectacular fue el de guacamayas, un ave muy tropical que vuela sobre el cielo de Caracas y que después de algunos meses comenzaron a visitarnos. Eran las únicas especies fuera de nosotros 5 en esa gigantesca edificación que nos visitaban. Y se colocaban bajo, algunas veces en los brazos, en los hombros de nosotros, y se denominó, y el venezolano, el argot, la población le dio el nombre de Operación Guacamaya. Pero esta no fue el comienzo de una nueva etapa en la lucha por la liberación de Venezuela. Esto es parte de un proceso. Ni siquiera, y tampoco es el final. Las guacamayas están volando. Están volando. Así que esperemos que ese vuelo típico de estas aves caraqueñas se posen sobre el Palacio de Miraflores muy pronto. Muchas gracias. Humberto, ¿tú, Claudia? Humberto. Bueno, nuevamente a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero narrarles un poco, porque en la cotidianidad esto pasa desapercibido. Pero nosotros tuvimos un trabajo enorme dentro de esa embajada. Le ganamos una elección a un régimen policial, represivo, donde no hay libertades, donde todo lo controla el régimen. Y no cualquier elección. Saquen ustedes cuentas cuando a un dictador en dictadura alguien
le ha ganado con 40 puntos de ventaja y con 11 millones de electores votando por ese candidato, de 12, porque los otros 8 no estaban en Venezuela y no votaron. Lo que hicimos, yo creo que va a ser estudiado de ahora en adelante. Organizamos de manera precisa casi 600,000 personas. Cubrimos absolutamente todos los centros de votación. Al final del día solo faltó un 1% de los centros. Hicimos un estudio detallado de cómo nos ganaban, dónde nos ganaban, por qué nos ganaban, qué podíamos hacer para evitarlo. Y desarrollamos un esquema que estamos seguros no solo va a servir para Venezuela, sino para el resto de los países de Latinoamérica donde se aplica el mismo modelo. Ya estamos trabajando en eso y vamos a seguir. Y es importante, piénsenlo bien, 40 puntos de ventaja, 600,000 personas. Recogimos el 85% de las actas físicas. A las 48 horas las teníamos publicadas en internet. No es fácil. No fuimos nosotros solos, fue una población. Fue el país comprometido con salir de un régimen que nos tiene a todos esclavizados. Ahí no hay ningún tipo de libertad. A los esclavos le garantizan la comida, a nosotros ni la comida. Con unos sueldos de hambre, pero la gente está decidida y lo hizo. Inclusive hasta las mismas fuerzas del Estado colaboraron. Los militares en los centros de votación colaboraron. Y eso es un nuevo modelo. Es una nueva forma. Sin haber disparado un tiro, los sacamos. Tuvieron que recurrir, perdieron esa terrible legitimidad de origen que tenían hace casi más de 2 décadas. Y la perdieron en su juego. Le ganamos jugando su juego. Y podemos repetirlo. Y estamos seguros que se va a repetir en toda Latinoamérica y vamos a lograr, unidos, una Latinoamérica mucho mejor que la que tenemos ahora, que debe florecer. Porque estos regímenes, lo que han hecho en Venezuela es realmente terrible. O sea, y no me canso de decirlo, con un pueblo unido, con inteligencia, con trabajo, se lograrán las cosas. Eso se logró desde esa embajada. Tuvimos meses trabajando a la calladita y lo logramos. Y eso, lo que nos queda a todos es que es posible. Cuando la gente desea las cosas, cuando la quiere, cuando lo más importante es la libertad, se pueden hacer las cosas. Mañana en Venezuela hay una elección. Algunas personas se atrevieron a ir a esa elección y creo que es absolutamente despreciable. Ninguna de estas cosas que les estamos hablando que se hizo se está haciendo. No hay absolutamente ningún tipo de control. Estamos ante la represión más brutal de los últimos años en el país. Eso lo que es una comedia, una parodia. Y aún así, la gente está dispuesta y estamos seguros que eso va a ser un fracaso absoluto. Y básicamente lo que va a demostrar es que el pueblo venezolano sigue con su intención de ser libre y que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo quiero arrancar diciendo que yo soy testimonio de que el régimen es vulnerable, no una,
2 veces. Cuando me preguntan cuándo salí antes, ¿por qué? De nuevo, porque es vulnerable, no una, 2 veces. Y además yo quiero arrancar hablando en nombre de 2 de mis compañeros y en adelante, cada vez que yo me siente frente a un micrófono, frente a una mesa, frente a ustedes, frente a la gente, donde sea. Gabriel González, Gabito, 11 meses preso, compañero, se sentaba al lado mío todos los días, preso por informar, por hacer su trabajo, porque eso es lo que hizo. Julio Balsa, 4 meses preso también, periodista, como muchos otros que hoy están tras las rejas. Y yo no quiero jamás dejar de mencionarlos como a muchos de mis compañeros que seguramente también están escuchando, porque a veces también escuchan lo que uno dice. Y a ellos les quiero decir que estamos aquí precisamente por ustedes también, porque es posible. Y Beto tiene una frase que es maravillosa, que es que cuando uno quiere y cuando uno ama la libertad, es posible. Y eso lo vamos a hacer. Además, no es casualidad que nosotros estemos hablando del día que 20 nuestro partido cumple 13 años. Es maravilloso. O sea, eso jamás hubiésemos podido hacerlo planificado. Si lo planificábamos, no salía. 13 años de una organización que en mi caso a mí me vio crecer y que a muchos de nosotros nos mueve el corazón y nos mueve porque precisamente es el Partido de la Libertad. Son 13 años diciendo la verdad. Yo como periodista nunca he tenido que decir otra cosa sino la verdad. Por eso me siento tan cómoda y me siento tan parte de esta organización que es maravillosa. Y es una organización que está no solamente dentro, sino fuera. También está aquí, está en Washington, está regado por el mundo. Hasta en Japón tenemos gente que le vibra el corazón cada vez que escucha no solamente a María Corina, sino a las voces de muchos de nosotros. Y nosotros precisamente somos eso. No porque tenemos una autoridad extra, somos la voz de muchos venezolanos con los que nos sentimos identificados porque también padecimos mucho de eso. No tener agua, no tener luz, no ver a nuestras familias, ¿vale? O sea, muchos de nosotros ni siquiera nos hemos podido reencontrar con ellos. Y tengo que arrancar agradeciendo precisamente a ellos, a nuestras familias que han tenido que soportar, bueno, todo, la exposición, el allanamiento de nuestras casas, de nuestras propiedades, de nuestra gente, de nuestra privacidad. Pero no somos nosotros nada más. ¿A cuánta gente no le han quitado su casa y lo que tiene? ¿A cuánta gente no le han señalado, no le han mencionado, no han vulnerado totalmente su privacidad? A ellos yo les quiero dar las gracias porque por ellos también estamos aquí. Además quiero agradecer a gente a la que no vamos a poder mencionar quizás nunca públicamente. A lo mejor cuando esto pase, toda esa gente sabe por qué les tenemos que agradecer. No vamos a decir sus nombres porque los resguardamos, pero gracias a ellos también estamos aquí. Ellos son los verdaderos héroes. Además quiero agradecer a una mujer que a todos nosotros nos mueve el corazón y nos defiende y nos representa, que es María Corina Machado. Una mujer que hoy desde la clandestinidad, como estaba Juan Pablo Guanipa, defiende y representa los valores de no solamente de los venezolanos, sino de muchos que se sienten venezolanos. Porque cuando uno defiende una causa como la venezolana, uno se siente también parte y se siente ciudadano de esa causa. A María Corina yo le quiero agradecer además por la valentía, por todo lo que ha movido, por toda la gente con la que ha hablado, con la firmeza y por la valentía con que ha defendido los derechos, no solo de nosotros, sino de gente que como nosotros también hoy es libre. Por supuesto a Estados Unidos, a muchos aliados y a ver, a la gente como ustedes, porque yo sé que a veces se puede volver fastidioso, ¿no? O sea, están en la embajada otra vez sin luz, otra vez sin agua, pero gracias a ustedes también por darnos voz. Sin eso no hubiese sido posible que mucho de lo que nosotros pasamos se conociera. De nuevo, a esa gente que además guardó silencio, que fue discreta, que no dijo nada, que nos pasó, que nos ayudó, que te abrió la puerta, que abrió su casa. Esa gente también le quiero decir gracias. Porque además, y quiero insistir en esto, cuando a veces estamos en silencio también estamos actuando y ahora estamos operando, déjenme decirles. Y de nuevo, sabemos lo que está pasando adentro. Parece silenciosa, pero esto es una ola que hierve, que se escucha, nosotros la escuchamos. De hecho, unos periodistas nos decían en una pregunta, bueno, ustedes leían las redes, leen los comentarios en las redes, no solo eso, lo vemos, lo escuchamos, muchos mensajes. Hay personas que, ofrecen una oración, una imagen, una compañía, algo. A toda esa gente, gracias, porque en todo este tiempo jamás nos sentimos solos, gracias a ustedes también. Y yo quiero cerrar diciendo que este país nos necesita y por eso estamos aquí. Nosotros no salimos a estar nada más en una rueda de prensa o frente a un micrófono a estar trabajando. Cuando no nos ven, también estamos haciendo. Vamos a tocar todas las puertas y todos los corazones posibles para no solamente llevar nuestra historia, sino la historia de la gente que queda ahí, la historia que queremos contar.
Y yo quiero cerrar con eso porque como un amigo me decía, bueno, ¿y por qué no te has ido de Venezuela? Yo tampoco me quería ir de Venezuela. Bueno, porque yo quiero contar esa noticia. Yo quiero contar esa noticia también. Yo quiero contar la noticia de la libertad, la noticia de la Venezuela que vamos a hacer y ese futuro luminoso y maravilloso que tenemos por delante, porque así somos los venezolanos. Cuando nos empañamos, nos escapamos y actuamos. Así que bueno, muchísimas gracias. Thank you all for being here. We can start the question round. Aquí. Sí, Roberto, para NTN 24. Bueno, quería saber en primer lugar si pueden dar más detalles de la conversación que mantuvieron con Marco Rubio, si el secretario de Estado de Estados Unidos, bueno, pues les ha dado información acerca de la estrategia que está siguiendo su departamento y si la podrían compartir. Y en segundo lugar, si tienen información del estado de Juan Pablo Guanipa. We can take another question over there. Yeah, go ahead. Sí, we can take two at a time. Tenía la misma pregunta, pero voy a añadir otra entonces. Quiero saber de qué le piden a la comunidad internacional. Como dicen que la diplomacia convencional no funciona, me gustaría saber qué le piden, si pueden dar detalles también de cómo vivieron los meses que estuvieron en la guerra. Claro que sí. ¿Quién quiere que responda yo? Sí, sí. Ya, segundo. Sí, en relación con la reunión que sostuvimos ayer, que fue muy importante, yo creo que además fue una reunión muy sincera en el sentido de que hay una coordinación que está funcionando, ahí hay un trabajo que está avanzando, fue una oportunidad para ratificar eso, hay plena confianza en el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia al frente de esta estrategia, es una estrategia coordinada, esta operación lo demuestra, y no solamente esto, todo lo que está ocurriendo a nivel de la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela, y eso está pasando. Y obviamente pues nos aseguramos de que eso quedara muy claro, de que es muy importante avanzar, ¿no? Y por eso frente a la pregunta de qué más puede hacer la comunidad internacional, lo primero es terminar de asumir que en Venezuela ya no hay línea roja que el régimen no haya pasado, todas las pasó, que es un régimen criminal, que está cada vez más expuesto y que evidentemente la presión hacia ese régimen tiene que enfocarse hacia eso, un país secuestrado. No solamente somos nosotros, no solamente son los 1000 presos políticos, es un país que está secuestrado. Y creo que eso es muy relevante y es parte del mensaje que no solo al secretario Rubio se lo dijimos, lo hemos estado diciendo en múltiples instancias donde hemos estado trabajando. Si quieres hablar tú de la embajada de Guanipa. Claro que sí. Ya, Sobre Juan Pablo no tenemos información, la verdad. Lo único que sabemos es que la convicción de Juan Pablo hasta el último minuto, hasta el día de la madrugada de anteanoche, estuvo comunicándose, trabajando. Recuerdo que nosotros pusimos al servicio del país junto a los factores políticos de la Unidad Democrática y los líderes de todos los partidos que están comprometidos con la libertad de Venezuela, las organizaciones, el movimiento político, la fuerza política VEN. VEN es una organización en función de Venezuela, es la abreviación de Venezuela. Nosotros entendimos hace mucho tiempo que el trabajo de los partidos políticos era muy importante y por eso celebramos los 13 años hoy de 20 Venezuela, pero por encima de cada partido político está la libertad de un país. Y VEN es la marca país. VEN es el símbolo de la libertad de Venezuela y en lo que estamos trabajando, porque si bien el proceso de la liberación está en marcha y nosotros somos una muestra de eso, también el proceso de la reconstrucción en un tiempo récord está en marcha. Nosotros estamos trabajando en todos los ámbitos y María Corina dedica su tiempo, yo creo que más de 18 horas al día, en la construcción de ese modelo que viene para Venezuela los primeros 30 días, los primeros 50 días, los primeros 300 días y así sucesivamente. Una transición ordenada, una transición de articulación. Además, esto es un momento importante de decir de apertura. En este momento, como decía antes, el proceso de liberación de Venezuela requiere que se separen todos los que no son criminales y pasen y den un paso adelante y se unan a la reconstrucción de Venezuela y a la liberación de Venezuela desde la integración de lo que significa una Venezuela de bien, democrática y amplia para todos los venezolanos.
Estamos en un tiempo de acogernos, de reencontrarnos, pero también un tiempo de mucha firmeza y entender, y eso es parte de lo que se habló con el secretario de Estado, Marcos Rubio, de entender que este sistema criminal ya cruzó todas las líneas y es imposible acordar. Por supuesto que hay movimientos de oportunismo económico por parte de lobistas que vamos a enfrentar con todo, porque por encima de sus intereses económicos está un país. Y la fuerza de más de 30 millones de venezolanos le pasa por encima a cualquier acuerdo financiero que puedan estar buscando para darle sostenibilidad a un sistema criminal que ya no se puede quedar en el poder. Porque entonces haría a cada una de esas organizaciones absolutamente criminales y deben asumirlo porque así van a ser acusados como criminales. Ayer y antes de ayer se llevaron a 60 personas secuestradas, entre ellas un señor de 82 años acusado de terrorista. Inclusive la ridiculez de llevarse al Santa de Caracas, el hombre que representa al Santa Claus de Caracas. Jóvenes, por simplemente retuitear. No podemos normalizar esto. Aquí nadie se queda afuera. Nos declararon la guerra, pasaron todas las rayas rojas y cada persona que esté dentro del territorio y fuera tiene que estar consciente de esto. Esto no es un problema de narrativa solamente, de yo retuiteo y digo, ay, pero ¿qué están haciendo las guacamayas? Entonces, ¿por qué no liberan a Venezuela mañana? Esto tiene que parar. El venezolano tiene que entender con mucha seriedad que nos declararon la guerra y se están llevando a nuestra gente. Y cuando se llevan a nuestra gente, nos llevan a nosotros mismos. Porque ese muchacho que se llevaron ayer, o ese abuelo que se llevaron ayer, o esa madre, o esa líder que se llevaron ayer, puede ser una hermana tuya, es una hermana de alguien que es venezolano, es un hijo de alguien, es un padre de alguien. Entonces esto se tiene que acabar. Todas las rayas rojas las pasaron, es un estado criminal y todo el que siga pretendiendo sentarse a negociar, sentarse a plantear negocios desde la perspectiva financiera, desde el liderazgo político, porque la candidatura, por favor, pero por favor. Okay, we can go there, here. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por presentarse ante nosotros. Quería saber qué rol ha tenido el gobierno argentino en la operación de rescate y qué mensaje le dan, si fue un rol más bien de observación o si hubo algo más específico que algún miembro del gobierno de Milei haya cumplido en este caso. Buen día, Román Lechman de Infobae. Me gustaría precisar un poco el concepto de que la diplomacia no funcionó. Ver si podemos ser un poquito más sistemático. En la región, ¿funcionó la diplomacia de Colombia, México? ¿Alcanzó con que Brasil pusiera la bandera en embajada argentina? En el caso de Europa, ¿funcionó los lazos con España, con Italia, con Francia? Y volviendo para acá, ¿creen que hubo peso de la OEA o no cuando ustedes todavía estaban refugiados en Caracas? Pueden precisarnos. Y al margen, usted acaba de decir que hay mucho lobby para hacer negocios con la industria petrolera en Venezuela. ¿Quién hace el lobby? ¿Qué quiere? Perfecto. Fíjense, a ver, el rol de Argentina, como de algunos países, obviamente hubo coordinación, hubo conversaciones, también desde luego el liderazgo que asumió la administración de los Estados Unidos, pero claramente hubo coordinación y hubo contactos a diversos niveles, y esos detalles, como sabrán, no los podemos comentar acá a ese nivel, pero desde luego que hubo comunicación y coordinación. Ahora bien, el fracaso de la diplomacia convencional tiene que ver con que es que ni siquiera estos países que se suponía que tenían una cercanía ideológica o de algún tipo con el régimen fueron capaces de hacer algo para persuadir al régimen, ¿no? Brasil, Colombia y México. E incluso, hay que decirlo, frente a la evidente victoria de los venezolanos el 28 de julio y la arrolladora victoria de Edmundo González Urrutia, prefirieron llamar a la duda frente a algo que no tenía lugar a dudas. Entonces, bueno, eso tendrán que responderlo ellos. Probablemente hay complicidad, probablemente hay compromisos que desconocemos. El punto es que ambas probablemente. El punto es que fallaron y ni siquiera ellos que tenían algún tipo de ascendencia sobre el régimen pudieron hacer algo.
La OEA jugó un rol determinante y en parte por el liderazgo de Argentina en la OEA, que también jugó un rol clave en las convocatorias al Consejo Permanente. Para repudiar el fraude. Hubo sesiones que fracasaron por ese acuerdo entre Brasil, México y Colombia. Correcto, pero al mismo tiempo convocaron sesiones, por el caso de la embajada, por ejemplo, y hubo una presión importante en el seno de la OEA para los salvoconductos, pero al final no hubo mecanismo de presión efectiva sobre el régimen porque se basó en una diplomacia convencional que no los trataba como criminales. ¿Y en el caso de España, Francia e Italia? Bueno, ellos creo que intentaron jugar un rol, creo que hay que separar un poco las dinámicas y los liderazgos allí, pero al final el régimen allí también jugó muy duro al secuestrar a ciudadanos de esos países, que hoy permanecen secuestrados, por cierto, y es una manera también de presionarles para no jugar más duro, ¿no? Y eso creo que jugó también un rol importante allí. El secuestro de esos nacionales, por lo menos hay 31 en una primera lista. Son más de 70 en este momento. Sí, o sea, 70. Lo que pasa es que no tenemos todos los nombres completos y ni siquiera sabemos dónde están. Pero bueno, pongamos que son 70. Que jugó como un balance para que esas administraciones no empujen una crítica más fuerte sobre el régimen. Correcto, es lo que yo llamo la diplomacia de rehenes, y bajo esa diplomacia de rehenes operó mucho la lógica de el contacto silencioso, el silencio prudente, pero al final la realidad y lo que esto demuestra es que sin presión no hay. Sí, vamos a darle a los otros que tienen. Sí. Sí. Quería hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Pueden ustedes denegar categóricamente las afirmaciones de la dictadura de que hubo cierta aquiescencia por su parte, soy David Alandete del ABC, de que ellos sabían que ustedes estaban saliendo y de alguna forma les dejaron salir? Y la segunda parte de esa pregunta es, desde el punto de vista periodístico, inmediatamente cuando ustedes salen, hay una parte cercana a la Casa Blanca, imagino que ya saben a quién me refiero, que intentó enmarcar esta salida como parte de una negociación que está habiendo desde enero. Cuando el señor Grenell va a Antigua y vuelve aquí, él incluso en el podcast de Steve Bannon dice que, bueno, es que todo esto se enmarca en una serie de negociaciones. Lo digo porque de parte a la prensa, desde cierta parte cercana al poder en Estados Unidos, no el secretario Rubio, se ha intentado poner en duda que esto fuera una operación de extracción. Y de hecho, muchos de nosotros, hablando con fuentes cercanas a ellos, en un principio, pues te lo está diciendo alguien cercano a Trump, vas a pensar, bueno, pues sí, es una extracción, pero con un acuerdo, ¿no? Entonces quería saber si ustedes niegan categóricamente cualquier implicación de la dictadura o cualquier mirar para otra parte, porque es lo que también han estado diciendo en países como España. Ok, próxima pregunta por acá. Sí, yo, sí, gracias. Hola, buenas, soy Michelle con de las Américas. Yo quería saber primero, ustedes ahora están aquí en Estados Unidos. Entiendo que tienen, según sus comentarios, que tienen una labor importante y que el trabajo va a seguir. O sea, ustedes van a tomar Estados Unidos como su lugar de punto de partida para mandar su mensaje. ¿Cuál sería primero el mensaje? Estados Unidos en principio está convencido del mensaje de ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde más iría ese mensaje? ¿Y cuál sería el mensaje para los venezolanos que están en Venezuela? Que de repente están diciendo, oh, se fueron, ya tal vez terminó, o inclusive las divisiones políticas que hay, ¿no? De cara a las elecciones. Gracias. Bueno, sobre lo que preguntaba David, no solamente es que lo negamos categóricamente, sino que al final, si eso fuera cierto, hubiera alguna prueba y el régimen no ha podido demostrarlo. Es absolutamente falso que esto haya sido producto de una negociación. Y con relación a las versiones que pueda haber sobre esa supuesta negociación, la realidad es que el Departamento de Estado, no solamente en voz de su secretario, sino de diferentes funcionarios, ha sido enfático en que no hay ninguna negociación en marcha, que esto no fue producto de eso, y hay una política muy clara y muy firme que pasa, entre otras cosas, por cortar el financiamiento criminal que hoy recibe el régimen y le permite reprimir, entre otras cosas. Entonces, hay una política muy clara, muy nítida, muy dura, que niega cualquier versión al respecto sobre lo que ha dicho el régimen. Evidentemente, el régimen lo ha intentado para generar desconfianza, para intentar socavar la credibilidad, pero lo cierto es que no hay ni una sola prueba porque sencillamente no existe. No hay manera de poder comprobarlo porque no fue a través de una negociación como ellos han dicho. Y sobre una parte de la pregunta sobre dónde vamos a estar, nosotros vamos a estar en donde sea necesario estar para lograr cuanto antes el objetivo que nos hemos planteado, que es la libertad de Venezuela. Evidentemente, viene un trabajo importante de articulación con muchos actores, no solo en este país,
en Europa, en América Latina, y todos estaremos enfocados en ese trabajo. ¿Puedo añadir cómo ven ustedes la influencia de Cuba, Irán, Rusia en la situación política en Venezuela? ¿Ven que es un factor importante? En primer lugar, creo que conviene destacar lo de la operación de nosotros en Estados Unidos. Después de 12 meses de estar en prisión, aislados, sin los servicios básicos, hay un tiempo que probablemente quienes han estado en circunstancias similares lo podrán comprender con exactitud, ¿no? Para estabilizarse física y emocionalmente. Nosotros tenemos la decisión de regresar a Venezuela. Eso es lo primero que hay que destacar. Yo soy un hombre de 75 años, 53 años de casado, y no he podido ver todavía a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Y mi futuro y mi presente está en Venezuela. Y para eso estamos trabajando. De manera que nuestra relación con el país, en este momento estamos respirando apenas aires de libertad en los Estados Unidos, cosa que le expresamos ayer de manera muy nítida al secretario de Estado, Marco Rubio. Y justo cuando estábamos hablando con él, nos llegó la noticia de la captura de un hermano de lucha de los principales líderes de la resistencia en Venezuela, como es Juan Pablo Guanipa, justo cuando estábamos hablando con el secretario de Estado. Eso también desmiente un tanto esto de las negociaciones, etcétera, etcétera, porque su primera expresión fue de condena enfática y de defensa a la lucha que llevamos los venezolanos por reconquistar la democracia. Ahora bien, sobre la necesidad de expresar la conveniencia de organizar las actividades, tengan ustedes la seguridad de que esto está en marcha. Y de allí la necesidad de mantener el absoluto recato en dar detalles de la operación, porque estas operaciones están en marcha. Y no solamente es para liberarnos a nosotros, es para liberar a los 900 presos que están en las cárceles, es para liberar a los 30 millones de venezolanos que están en la cárcel de los 912.050 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Es decir, es una operación en marcha y por eso la necesidad de confidencialidad de todos los detalles de esta operación. A mí me gustaría complementarte el asunto de la negociación. A ver, yo soy una persona operativa. Mi nombre es Magalí Meda, jefa de campaña de María Corina Machado y después jefa de campaña de Edmundo González Urrutia. Nunca he querido en mi vida ser una figura visible, todo lo contrario, todo lo contrario. El régimen se ocupó de simplemente ponernos en la palestra. Mi contraparte era Jorge Rodríguez, jefe de campaña de Nicolás Maduro. Pero qué cómodo hacer una campaña en donde metes preso el día que nosotros, fíjense, en el mes de enero metieron preso a 4 jefes de campaña de 4 estados venezolanos. Luis Camacaro, Guillermo López, Juan Freites y Emil Brand. 4 estados muy importantes. El 20 de marzo le dan orden de captura y se llevan a Henry Alviares, jefe de organización del Partido 20 Venezuela, y a Dinora Hernández, líder política y diputada de la República. Nos dan orden de captura. Imagínense ustedes, yo soy la jefa de campaña del candidato de la contraparte, de quien ejercía el poder, y me dan orden de captura. ¡Qué cómodo! Bien, bravo, Jorge. ¡Qué valiente, vale! ¡Qué bonito hacer una campaña así! Pero a pesar de esa orden que diste tú y que ejecutó el fiscal de la República, porque hay que decirlo, Tarek William Saab en su micrófono ha acabado la vida de más de 3.000 familias.
niños presos, niños con características especiales. Todas las líneas las pasaste, Tarek, por orden de Diosdado Cabello. Todas las líneas las cruzaste por orden de Nicolás Maduro, incluyendo meter presa a la jefe de campaña y además al equipo directivo, jefa de comunicaciones, jefe del área internacional, jefe del área electoral y jefe político. Ajá, pero qué cómodo. María Corina perseguida en cada rincón, en cada estado. Las vejaciones más terribles. No había una posada donde se quedara que no metían presa a la familia. Ajá, pero y todavía les vamos a creer a Diosdado Cabello donde dice que nosotros fuimos parte de una negociación. Por favor. Lo único que hacen es mentir, pero mienten con las armas. Nosotros estuvimos 412 días rodeados, sin dormir. Hacía rondas 76 años y hacía rondas a las 3 de la mañana con una linternita, apuntando a todos estos hombres armados. En una casa de al lado confiscada, todo un comando montado. Y todavía le vamos a creer que es una negociación. De verdad. Ellos mataron la posibilidad de un salvoconducto apenas entrando. El 28 de marzo estaban listos los salvoconductos para nosotros salir. Y Diosdado dio la orden que no salíamos. Esa es la verdad. Jamás nos iban a dar unos salvoconductos. La diplomacia no estuvo a la altura. Se tocaron puertas, se mandaron cartas y se comportaron cobardemente. Y cuando estamos viviendo en tiranía, hace falta hombres y mujeres valientes en los cargos que representan, porque de lo contrario, entonces no asuman esa responsabilidad. El diplomático que está en Caracas hoy tiene que entender que tiene la responsabilidad de salvar vidas. No debe de ir a cócteles ni hacerle aplausos a los que dicen que esto es una negociación. No más. Aquí se han pasado todas las rayas rojas. Esto no es sostenible. No es sostenible. No es normalizable la situación de Venezuela. No lo es. Solamente es, insisto, Venezuela solamente es liberable. Entonces yo les pido, no le crean a Diosdado Cabello, no le crean a Nicolás Maduro. El sistema del régimen está quebrado completamente, pero hay una represión brutal y eso es lo que estamos enfrentando y eso es lo que nos tiene a nosotros aquí. Porque ahí hay muchísima gente que no quiere eso, que no son malandros, que no son criminales, pero que tienen miedo. Entonces, a los venezolanos, esto no es una lucha solo de nosotros, las guacamayas, o de María Corina, que está en clandestinidad, dedicando todas las horas de su vida a las familias que están padeciendo esta angustia. Es una responsabilidad de todos, pero también de ustedes, de enfrentarlos con mucha claridad, enfrentar a los lobistas, enfrentar a los que dicen, a todos ellos. Porque cuando se trata de libertad de un pueblo y se están llevando las vidas de las personas, como a Fernando Martínez Mótola y como a muchos que murieron, no de hoy, porque tenemos muchos que han muerto en el año 2012, en el 2014, en el 2017. A todos ellos los vamos a reivindicar, porque Venezuela tiene 26 años luchando, pero nunca como hoy hemos estado alineados completamente en liderazgo, en claridad, en ruta, en tiempo y sobre todo en soberanía. Porque lo que contaba Humberto, ese resultado con las actas es una prueba de la verdad. Y nuestras Fuerzas Armadas están obligadas a hacer valer ese resultado y poner a Edmundo González Urrutia en la silla de Miraflores. Últimas dos preguntas aquí. Ricardo Sánchez Silva, Ricardo dice, quizás para Magali, hablando del tema diplomático y de intereses económicos, en el gobierno de Trump hay claramente dos vamos a decir, corrientes, una pro America First, que defiende la estadía de Chevron en Venezuela porque China puede ocupar ese espacio y es una amenaza para los intereses de Estados Unidos, y la otra, todo lo contrario, la corriente, esta sería más la corriente de Richard Reynolds, la otra corriente del secretario de Estado, que anunció que no se va a extender la licencia en el 41A de Chevron. ¿Cómo ven ustedes este anuncio del secretario de Estado y la salida, qué significa la salida de Chevron de Venezuela si realmente termina concretándose esto de esta forma? Porque realmente el mismo Reynolds había dicho que esto se trataba de cuando Stephen Bannon, por cierto, en esa entrevista que le dio, le preguntó si después de la liberación del secuestrado estadounidense que había, esto tendría que ver con la renovación también de la extensión de la licencia en el 41, y Reynolds dijo que obviamente eso estaba considerado.
Sí, bueno, rápidamente te digo, nosotros somos María Corina, el equipo estratégico, el equipo de Washington, nosotros somos muy respetuosos de la política interna de los Estados Unidos y entendemos perfectamente las dinámicas que pueden haber en la política, como lo hay en los países democráticos, hay visiones dentro del gobierno. Sin embargo, la visión sobre las migajas por las cuales está peleando Chevron es absolutamente absurdo. En días, Venezuela va a ser un país con una apertura gigantesca a la inversión, a la producción y a la riqueza no solamente de Venezuela, sino de la región. Y eso incluye a los Estados Unidos. Entonces, más bien, la sugerencia es dejen de ver esto como una cosa tan pequeña y entiendan que los venezolanos estamos decididos a recobrar la libertad y eso incluye en este momento cerrar todas las vías financieras que lo único que hacen es darle recursos al Estado, al régimen, para usarlo para la represión. Y lo vimos ayer y lo vimos antes de ayer. Es una maquinaria. Nada más el dinero que se gastaba el régimen en custodiarnos a nosotros, como dice Omar, era el segundo sitio con más nivel de custodia que había en la ciudad de Caracas. Entonces, bueno, yo creo que hay que entender que aquí no se trata de más armas para más represión, es todo lo contrario. Esos chorros se tienen que cerrar. Eso es otro nivel y eso es otra discusión que no es la discusión de este momento. Pero repito, o sea, esto es una cuestión de horas, es una cuestión de decidirse a salir de un estado criminal que el que se quede ahí está siendo parte de ese sistema criminal. Entonces, si Chevron está dispuesto a seguir avanzando con Venezuela y con un sistema criminal, va a tener que asumir que es una organización criminal también, porque no hay manera de salirse de eso. Okay. I don't know if I can ask the question in English or you can answer in Spanish if you want. Yes. First of all, I want to bless to God that I can talk with you the five of the embassy. And my main question, what would be the key points to the international community? And here, if you want to answer in English, it would be okay or? I think the most important right now, it's a freedom. It's a freedom. It's a fight. It's a beautiful fight. Venezuela, it's the model to get out from the horrible authoritarianism and the system that erase all the important in the life that was the family, the work, the capacity of the people to have a dream, to be in a life. And I think I would like to invite the community. They really invite the community to be part of the Venezuela, to be part of this cause, to be freedom. And it's something it could happen. You said, just see us. We are of the miracle of the possibility to the things happen, and I just say we have to be brave. We have to be brave. We did it. We have to we make a decision that our life was really in risk, and we decide to be freedom and just see what happened. We're going to fight for Venezuela. Por favor, hasta el final. Hasta el final. Yes. Well. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, gracias a todos. Gracias. Muy bien, de esta forma ha terminado la rueda de prensa de los asilados políticos en la Embajada de Argentina en Caracas, quienes pudieron precisamente escapar de la dictadura de Nicolás Maduro. Estos 5 asilados justamente han hablado el día de hoy y han explicado todo lo que fue para ellos estar un año en una embajada presos de Nicolás Maduro. Los opositores venezolanos rescatados en la Embajada de Argentina en Caracas aseguraron que Diosdado Cabello está enterrando al régimen de Maduro. Magali Meda, Pedro Gurruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González
brindaron esta rueda de prensa en Washington, en la que afirmaron que la operación que permitió su fuga fue una de las más espectaculares que se han registrado en la historia. Los 5 dirigentes opositores venezolanos pertenecientes al comando de campaña con Venezuela y colaboradores muy cercanos a María Corina Machado, recientemente liberados tras más de un año de encierro forzoso en la Embajada de Argentina en Caracas, ofrecieron esta rueda de prensa desde Washington, D.C., Estados Unidos. Los rescatados en el marco la denominada Operación Guacamaya por primera vez compartieron públicamente los detalles de su cautiverio, su rescate internacional y los próximos pasos en la lucha por la democracia en Venezuela. Magali Meda, por su parte, destacó la gravedad de la situación al expresar que nosotros estemos aquí es un milagro y añadió que más de 400 días enfrentaron un entorno donde se violaron todos los derechos y dependieron de la unión como método de supervivencia. Enfatizó que su compromiso de no descansar hasta lograr la libertad de otros detenidos y subrayó: es un terrorismo de Estado que está acosando la nación. Diosdado Cabello está enterrando al régimen de Nicolás Maduro. Ya no hay más excusas. Hoy el país está sitiado, amenazado y perseguido. El terrorismo de Estado nos declaró la guerra a todos los venezolanos. Esta situación no es normalizable. Venezuela solo es liberable, mencionó. Por su parte, Pedro Urruchurtu reconoció el apoyo de varias naciones y personalidades internacionales, agradeciendo al gobierno de Argentina por acogernos desde el primer día y subrayando la importancia de la presencia de esa bandera brasileña en la sede diplomática. Criticó al régimen por matar el asilo político e impulsar una diplomacia de rehenes, subrayando la diplomacia que tiene que dejar de llegar tarde. Vivimos 14 meses en cautiverio. Cuando entramos en la embajada decidimos buscar protección. Esto creó un grave precedente ante los ojos del mundo. El régimen mató el asilo político. Hoy opera una diplomacia de rehenes. Opera el chantaje, la extorsión, las amenazas, la diplomacia con Venezuela. La diplomacia con Venezuela fracasó. Nuestro caso es un ejemplo, manifestó. Por su parte, Omar González indicó que si están libres en estos momentos es porque lograron huir de una decisión que la dictadura tomó: liquidarlos física y políticamente. La tiranía de Maduro amenazó constantemente la integridad física de quienes estamos aquí. La sede diplomática de Argentina en Caracas estuvo rodeada de cuerpos de élite. Había cuerpos de élite, drones, perros para vigilarnos y atacarnos. Había la intención de liquidarnos físicamente y políticamente, ni hablar, detalló. En su momento se conocerá cómo fue el rescate, fue una operación espectacular, valoró sin dar más detalles. En tanto, Humberto Villalobos subrayó que los logros de la oposición venezolana: le ganamos una elección a un régimen policial represivo. Nosotros tuvimos un trabajo enorme dentro de esa embajada. Le ganamos una elección al régimen policial donde no hay libertades, donde todo lo controla el régimen. Cuando un dictador en dictadura alguien le ganó, cuando a un dictador en dictadura alguien le ganó un 40% puntos de ventaja, se preguntó y siguió: lo que hicimos va a ser estudiado de ahora en adelante. Organizamos de manera precisa a casi 600,000 personas. Cubrimos todos los centros de votación. Hicimos un estudio detallado de cómo nos ganaban, dónde nos ganaban, por qué nos ganaban. Recogimos el 85% de actas físicas a las 48 horas. Teníamos publicadas en internet. No es fácil. No fuimos nosotros solo. Fue la población, el país comprometido con salir de un régimen que nos tiene esclavizados. La gente está decidida y lo hizo. Incluso los militares del centro de votación colaboraron. Sin haber disparado un tiro, los sacamos. Perdieron esta terrible legitimidad de origen que tienen hace 2 décadas. Mañana en Venezuela hay una elección y estamos ante la represión más brutal, mencionó.
Finalmente, Claudia Macero resaltó las debilidades del régimen al decir que es vulnerable y agradeció el apoyo de la comunidad, incluyendo a María Corina Machado, por defender los valores venezolanos. Macero dejó clara su misión al afirmar que vamos a tocar puertas y corazones posibles para lograr la libertad en Venezuela. Recordar que el día de ayer los 5 asilados fueron recibidos por el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Este hecho sucedió en los momentos en que el régimen multiplicaba su acción represiva contra la oposición, que responde justamente a Edmundo González y María Corina Machado. Entonces, este ha sido el pronunciamiento. Luego hubieron preguntas y justamente Magali Meda habló directamente a Tarek William Saab y mencionó que él todos los días cruza la línea, que todos los días va en contra de las leyes, que solo sigue órdenes de Nicolás Maduro. Además, también dijeron que Diosdado Cabello es la perdición de Nicolás Maduro. Déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas tú sobre lo que ha sido esta rueda de prensa de los 5 asilados políticos, justamente que han roto el silencio el día de hoy. Muchos se preguntaban, ¿y cuándo van a hablar? ¿Qué van a decir? Sin embargo, ya hemos escuchado y ustedes son libres de sacar sus propias conclusiones. Muy bien, pero vamos entonces a continuar con las noticias. Vamos entonces a continuar con las noticias. Hay pronunciamientos justamente justamente de parte de Simonovic. Vamos a ver de qué se trata en breve. Y también hay pronunciamientos de lo que ha sido justamente la captura de Guanipa, ¿no? Entonces